Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leonardo Sagaste y este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Estamos Hoy vamos a empezar un nuevo programa con un tema que ya lo queríamos tocar hace ya unas fechas, que es el de cine y los gángsters, y especialmente las películas de gángsters iniciales, ¿no? De los años 30, 40 y 50. Y para ello vamos a conversar junto con John Pacheco, que ya se está conectando, y vamos a conversar de algunas películas que en esa época han sido consideradas obras maestras, ¿no? Y las hemos revisado para poder comentarlas junto con John y con todos ustedes, ¿no? Antes de iniciar con las películas, más o menos para poner en contexto, en esa época de la que estamos hablando, es que hubo una especie de autocensura que se impuso Hollywood con el ya conocido Código Hays, ¿no? Que era como un sistema que creó el propio Hollywood para evitar las películas de carácter violento o películas que mostraban mujeres fatales, ese tipo de personajes que a la religión católica no le parecía, ¿no? que debían ser mostrados, ¿no? Y por eso en esta época es que apareció este código Hays, que fue una especie de autocensura de los mismos productores de Hollywood, que crearon para que no exista, para filtrar, ¿no? Películas, y que solo se puedan ver películas que no rebasen cierto nivel de violencia, ¿no? Esta código Hays apareció en el año 34, a raíz de que años antes, desde el año 29-30, se empezaron a producir muchas películas con bastante contenido violento, porque también era la época en que... ¿Sí me escuchas? Sí, decía que esta era la época en que apareció la prohibición del alcohol, de los gángsters, y también años antes había sucedido la crisis del 29, ¿no? Entonces la gente no tenía mucho poder adquisitivo y dejó de ir a los cines. Entonces los productores empezaron a mostrar cosas más violentas, más atrevidas, y ante eso un grupo de católicos se quejó, ¿no? De que haya un contenido así tan violento, tan fuera de lo que ellos consideraban lo adecuado, ¿no? Y crearon como una especie de legión católica de la decencia, que era la que calificaba a las películas que debían verse y las películas que no debían verse, ¿no? Entonces, por eso es que Hollywood creó este propio sistema de autocensura para que no los regulen otras entidades externas, ¿no? Como el gobierno o alguna otra iglesia, ¿no? Bueno, esa era como una especie de introducción, ¿no? Ahora sí vamos a empezar con las películas, ¿no? Que vamos a comentar. Y la primera iba a ser Enemigo Público, que es del año 31, que, como mencioné antes, esta película es previa al Código Hays, ¿no? En esta película se puede apreciar cierto grado de violencia que posteriormente ya no se veía con tanta facilidad, ¿no? Y es la historia de un gángster que desde chico empieza a delinquir, ¿no? Y cuando llega a la ley seca, se dedica a traficar y robando alcohol, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, esta primera película, Enemigo Público?
Eh, Siempre digo de que, antes que nada, bien buena la introducción, Leo, sobre lo que cuando mencionas el código Hays. Es un código de censura que se aplicó en el cine de Hollywood de esos años, ¿no? En la década de los 30, 40. Pero tú ya lo dijiste, todo lo concerniente al código Hays, así que vamos a entrar de lleno a la película El enemigo público. Como siempre digo, estas películas que son contemporáneas, me refiero a que recogen la historia de esos años, no son películas de época, no son películas que registran la vida en la Edad Media o la vida en la Francia de 1700, sino que es una película que registra la vida en el año en que fue filmada, en la década de los 30, inicio de los 30, y se basa, justo toca la película empieza cuando está por darse la ley de la prohibición, donde no se podía comercializar licores. Entonces, en una parte de la película vemos cómo la gente, al enterarse de esta situación, ante la inminente llegada de que los bares iban a cerrar, se observa en la película, curiosamente se observa en la película lo que nosotros hemos observado aquí hace unas semanas, ya son 2 meses, cuando el gobierno decretó de que en una fecha subsiguiente iba a comenzar el toque de queda, y se observó una larga cola en los supermercados proveyéndose de papel higiénico, botellas de agua. Y aquí en la película vemos que ante la inminente llegada del inicio de esta ley de la prohibición, vemos que todo el mundo acude en mansalva hacia los bares y se provee de vinos, licores, pequeños barriles de cerveza. Llega una camioneta y la camioneta bota su contenido, que son flores, y allí ingresan los licores. Las amas de casa dejan al niño dejan al bebé en la casa y utilizan el cochecito para llevarse cerveza. O sea, es un pandemonium los previos al inicio de esta era de la prohibición. Y entonces es curioso que esta película recoja este fenómeno social que se repite ahora, ¿no? Con ciertos matices, pero es la clásica necesidad humana de acapararse, de proveerse compulsivamente. Entonces a mí me llamó la atención esta película por estas imágenes, y como tú lo dijiste, bueno, no sé si lo narraste, ahí sí se me perdió el contacto. Narra la vida de 2 hermanos, que uno ingresa al mundo del AMPA, James Cagney, y el otro es un tipo que, déjame ver mi plaje, es un tipo que sigue una línea opuesta a él. Y aquí recojo unas frases que me gusta, y que el cine siempre te trata de reforzar esa idea, ¿no? A través de los villanos. En este caso, hay una escena donde al parecer la madre le dice a James Cagney, cuando James Cagney le pregunta dónde está su hermano, el hermano bueno, el hermano que no está yendo en esa vida destructiva a la que ingresa James Cagney. Y su mamá le dice: tu hermano está en el colegio. Y James Cagney le responde: está en el colegio aprendiendo a ser pobre. Una línea muy fuerte que no hace más que clarificar la idea de la vida rápida. Es una vida
libertina para conseguir dinero rápido, pero que a la larga es una vida que te lleva por un camino breve a la autodestrucción, como es lo que vemos más adelante en el desarrollo de la película. Y es una película que está llena de frasecitas que tiene memorables. Por ejemplo, hay otra que lo dice una de las pretendientes de James Cagney cuando le dice: la cárcel, no todos los que están allí deben estar allí. Se refiere a la cárcel, dando otro mensaje de que la cárcel es un lugar que recibe a todo el mundo, pero que no necesariamente el que está cumpliendo esa condena puede ser culpable, ¿no? Y que a la larga también es uno de los hilos narrativos del cual se nutre ya muchos años después Hitchcock, para dar la idea del falso culpable, ¿no? El tipo que es injustamente acusado y que es llevado a la cárcel, o que es sometido a la más que es injustamente acusado por un crimen que no ha cometido. Pero esto es lo que puedo comentar sobre Enemigo Público. ¿Qué más se puede decir de esta película, Leo? Como comentas, el protagonista en estas películas suele ser siempre normalmente la persona que está, digamos, en el gángster, ¿no? Está contada desde el punto de vista del personaje negativo, ¿no? O sea, del malo, ¿no? Él es el punto de vista, y suele ser en todas estas películas, en casi todas, que el narrador, el punto de vista del narrador es el personaje negativo, ¿no? O sea el delincuente, ¿no? Y es también como una constante que vamos a ver en casi todas las películas que vamos a mostrar. Otro detalle también, como te comentaba, esta película está hecha previa al Código Hays, y hay también una escena de bastante violencia que ahora creo que en la actualidad ya sería difícil verla, que es cuando James Cagney está desayunando con su novia y algo le irrita a él, se molesta con ella y agarra como un pedazo de fruta que estaban comiendo y se lo tira en la cara, ¿no? Y le da como un cachetadón, ¿no? Cosas que hacían también que la gente, digamos, los más conservadores se quejen ante tanta violencia que podía mostrarse en el cine, ¿no? En aquella época, ¿no? Y también es lo usual que en las películas de gángster, siempre el gángster al final debe pagar el delito que ha cometido, ¿no? Ya sea en la cárcel o con su vida, ¿no? Siempre están como condenados ya por anticipado a acabar de esa manera, ¿no? No sé si tendrías algo adicional que comentar. Debido a que 3 películas de lo que hemos seleccionado está interpretado por James Cagney, yo sugiero que pasemos las siguientes para hablar sobre una particularidad que se nota en este actor. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente, Leo? Sería Ángeles con caras sucias, que es de 1938 y la dirigió Michael Curtiz. Y en esta película es la vida también desde el punto de vista de James Cagney, que es la oveja negra, porque al inicio vemos a 2 amigos que son una especie de palomillas o delincuentes de poca monta, y ya cuando van creciendo se ve que él va constantemente, se va yendo a la cárcel, es condenado, vuelve a salir. En cambio su amigo ya se ha hecho sacerdote, ¿no? Y se encuentran luego de casi unos 15 años,
se vuelven a encontrar. Él recién sale de la cárcel y él es un sacerdote que trata de ayudar a los jóvenes, ¿no? que viven en la zona donde él está, para que no se vayan por el mal camino, ¿no? Pero hay un grupo como de pandilleros que idolatran y como que veneran a James Cagney, y lo ven como un ejemplo a seguir, ¿no? Y cosa que el sacerdote es lo que quiere tratar de evitar a como dé lugar, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta segunda película? Lleno también de mensajes en entre líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando James Cagney le dice a su amigo, el sacerdote, no sé en qué momento, creo que lo dice cuando están todavía niños, le dice, no seas imbécil, le dice James Cagney, cuando el otro le sugiere dejar ese camino de derrota por el cual estaban yendo. Y ese mensaje de no seas imbécil es un mensaje que se puede interpretar de dos formas. Por ejemplo, le está pidiendo o solicitando a James Cagney que deje la vida ruin que estaba llevando para que lleve una vida buena, digamos, alejado de la delincuencia, y tomen una vida en la cual el trabajo sea el común denominador de su vida. Y ese no seas imbécil me remite al mensaje también entre líneas, que no entre líneas, creo que lo dice de frente a Ricardo Palma en una de sus tradiciones peruanas, que es el Capitán Paiva. Es sobre el Capitán Paiva, pero no me acuerdo del cuento. Creo que no me acuerdo del cuento, el título del cuento, donde Ricardo Palma mencionaba sobre el Capitán Paiva, que era tan bueno que era tan tonto, que era tan bueno que era muy tonto. Entonces esa frasecita dicha por James Cagney me remite a eso, en el sentido de que en esta vida, según la filosofía de James Cagney, en esa vida solo se puede conseguir el éxito en la vida si uno es ruin, si uno camina por encima de la ley, si uno no es imbécil, ¿no? O sea, es un mensaje en la filosofía de este personaje, y que lastimosamente se vio en esa época y se ve ahora, y yo no lo dudo que se verá después. Es una película con hay varias escenas que me remiten a películas actuales. Por ejemplo, hay una escena de Ángeles con cara sucia, donde observamos que James Cagney está observando una pelea de niños, una pelea de muchachos, que es fácilmente sofocada cuando viene el padre, su amigo ya adulto. Pero esta escena, que lo ve con gracia James Cagney, lo ve con cierta maledicencia, es tomada, a mi parecer, por James Cameron cuando en Terminator 2 grafica esa misma situación, donde hay dos niños que están peleando con pistolas, que también en esta película están peleando con pistolas de juguete, pero en la película de James Cameron están peleando con pistolas también de juguete, y Arnold Schwarzenegger suelta esa frase que dice, cuando el niño, John Connor, le dice, nunca lo lograremos, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger le dice, está en su naturaleza la violencia. Y entonces son cosas que parece que conectan a estas dos películas, la violencia gráfica, y otra de las cosas que se puede mencionar acá de este actor, de este buen actor y versátil actor, es su misoginia, porque en esta película, y hay otra del cual vamos a mencionar, se observa el trato que le da a los personajes femeninos, y en esta película es
clásica y memorable esa escena donde agarra una rebanada de naranja, me parece, y lo escurre en la cara de su... No es su pretendiente, es una muchacha que conoció cuando era pequeño y vivía en aquel barrio. Y entonces vuelven a encontrarse ya en su etapa adulta, pero son esas características que definen al personaje, pero ya más allá de su personaje, ya como el actor. Entonces, Ángela con caras sucias habla de eso, habla de esta especie de enfermedad terminal que es la podredumbre moral, pero llevado a cabo por una filosofía de vida, ¿no? que impone el personaje, el hecho de que puedes triunfar, puedes saltar por encima de la gente solo si no eres imbécil. En eso se podría... Sí, eso también es una de las... Quería comentar también la parte que es, digamos, la más impactante, que es el final de cómo acaba la película. Sí, cuando, es muy buena. O sea, yo voy a ir a la parte siguiente de esta parte impactante, que es cuando los jóvenes están con el padre y ellos como que se sienten decepcionados porque han visto a su héroe que ha caído así en la ruina, y como que o sea, se ha humillado ante los demás, pidiendo clemencia o llorando, pero esto ha sido solo porque su amigo se lo pidió, ¿no? Ellos no lo saben, ellos lo creen como un cobarde, ¿no? Que se acobardó al final de sus días. Y la escena final es como si ellos salieran de un infierno y suben unas escaleras que están como iluminadas, ¿no? Desde arriba, ¿no? Como si fueran nuevamente a una especie de paraíso, a redimirse, como si estuvieran, ¿no?, siendo recuperados del infierno, ¿no? Es bien, pero Leo, recuerda esa toma. Sí, pero minutos o segundos antes, recuerda cuál es la toma anterior a eso. Los muchachos están leyendo de que efectivamente James Cagney suplicó ante que no le hagan sentar, que no quería morir en la silla eléctrica, y en eso es interrumpido por el padre, quien está en la parte superior como Jesús viniendo a salvarlos, y en la parte de arriba hay una especie de parrilla donde habrán puesto algún foco, alguna fuente de luz que hace que esa parrilla genere haces de luces horizontales, como si fuese pues Cristo Redentor, ¿no? Gran trabajo de fotografía. Es que así te transmite el cine el placer de ver una película. No solo te tiene que decir en diálogos toda la historia, sino que también está puesto otras artes. Está la arquitectura, la fotografía, que te transmite esos mismos mensajes que no te lo dicen los diálogos. Así es. Bueno, le recomendamos a los amigos que vean esta película, que es muy buena. Y vamos a pasar ahora a la siguiente, que es Retorno al pasado, de Jacques Tourneur, de 1947, ¿no? Esta película trata de un detective un antiguo detective que posee una gasolinera en un pueblo casi abandonado, donde él lleva una vida tranquila, ¿no? Y se dedica a la pesca, a atender su negocio nada más, pero un día recibe la visita de un viejo conocido que lo remite a su oscuro pasado, ¿no? Que él tuvo y nadie en ese lugar lo conocía, ¿no? Y esta es una de las películas, digamos, que
más me impactó la forma en que el director trata al espectador de una manera inteligente, ¿no? O sea, esta película te hace reflexionar, te hace querer anticiparte, querer saber qué va a pasar, o sea, te hace reflexionar bastante y no te da todo masticado, sino te trata de que uno mismo le vaya dando vueltas mientras van sucediendo los hechos, ¿no? Y por eso me parece como una de las películas más inteligentes de las que vamos a comentar, ¿no? Porque está bien, el guión está bien hecho, bien tratado, o sea, las formas de los actores, cómo interpretan, los diálogos que tienen, todo es bien sutil, no está todo dicho así de frente, sino todo se presta a que uno lo interprete, ¿no? de alguna u otra forma, ¿no? Y eso es lo que me gustó, ¿no? También lo que me gustó, o sea, esta película me recordó a otra película más actual que también es de gángster, que es una historia violenta, ¿no? de David Cronenberg, que tiene una premisa similar, ¿no? De un hombre que vive en un pueblo tranquilo con su familia y de pronto llega el pasado que él ya quería olvidar a otra vez atormentarlo, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Es una película donde el blanco y negro se presta, o sea, la fotografía en blanco y negro es donde mejor se aprecia en esta película, porque hace que todos los actores, tanto el personaje principal como los secundarios, no sean ni buenos ni malos, sean grises. Pueden ser en un momento, en una secuencia puede ser la personaje femenina buena, pero en otro momento, a medida que se desarrolla la película, observamos que es una mujer calculadora y fría. Y entonces la fotografía en blanco y negro juega con eso y da esa información. Y aquí lo que veo también es la actitud del hombre, creo que es Robert Mitchum, ¿no? Sí, Robert Mitchum, el actor principal, que tiene, no sé, la perversa fascinación de meterse más en problemas y meterse más en problemas por una mujer que ya hasta la tercera parte de la película sabemos que no está jugando limpio, ¿no? Es una mujer que tiene unas idas y venidas en su accionar que ya te da una idea de que no es una mujer decente. Sí, y lo que me gustó de acá también fue que de casi todas las películas que comentaremos, que hemos comentado, es que aquí sí la mujer no está de adorno como en las otras películas, sino tiene un valor importante, casi igual, ¿no? igual. Sí, así es. Entonces, sí, y todos los personajes, tanto principales como secundarios, juegan un papel importante como si fuesen en un tablero de ajedrez. Hasta el personaje, el asistente en el garaje o en la gasolinera de Robert Mitchum, que es un muchachito sordomudo, tiene un papel de importancia casi al final de la película. Obviamente, para no quitarle protagonismo, los directores lo habrán puesto con esta característica que sea sordomudo, como hicieron también con el personaje del llanero solitario, creando un personaje, no, es en el zorro, ¿no? En el zorro, creando un personaje sordomudo para no quitarle protagonismo. Esas son cuestiones de los guionistas. Pero, ¿por qué? Porque aquí hay un personaje secundario que es el socio, porque recordemos de que Robert Mitchum, como tú lo dijiste, regenta una gasolinera, pero en su tiempo pasado era un detective privado que se dedicaba a resolver casos o cosas turbias, y allí tenía un socio, y este socio
que en un primer momento lo vemos como el mejor socio que uno puede tener, un personaje, un amigo fiel, vemos que mientras va avanzando la película deriva en ciertas pasiones humanas como que son tan humanas como la codicia, ¿no? Entonces todo aquí es gris, no sabemos qué cosa va a ocurrir cuando uno mueve la cortina y qué cosa pues, se puede descubrir a medida que avanza la película. Y como tú lo dices, aquí el personaje femenino no está de adorno y al parecer la historia gravita o avanza a su alrededor, porque son en sus idas y venidas de esta señora, según cómo va avanzando, según el temperamento de la señora va avanzando, va desarrollándose la película. En un momento, después de huir con Robert Mitchum, ella decide abandonarlo y volver a los brazos de quien la maltrató. Y esas vacilaciones en la naturaleza femenina son algo que en mayor o menor medida son características que se observan en cómo el cine de Hollywood retrató a la mujer en ese tipo de películas. La femme fatale, ¿no? Apareció el término de la femme fatale, que es la mujer que pervierte al hombre, que seduce al hombre y que al final el hombre sucumbe sin éxito por haber simplemente haber sido enamorado por esa mujer. El mito de Adán y Eva renace, ¿no? en los tiempos del cine negro. Leo. Sí, también resaltar el valor de la otra protagonista mujer, ¿no? Que es digamos, la novia actual del protagonista que vive en este pueblo. Y hay una secuencia donde él le tiene que contar todo su pasado a ella, ¿no? Y sabe que tiene que volver a reencontrarse con esta mujer fatal, ¿no? Y hay un momento en que él regresa casi ya al final de la película y se encuentran así en un bosque en la oscuridad, ¿no? con esta mujer que es, digamos, la novia oficial, ¿no? del protagonista. Y ella le dice en un momento si es que sintió algo por ella, ¿no? Y él le dice que no. Pero ella como que no está muy convencida de eso, ¿no? Entonces le dice que si es que todavía aún sigue sintiendo algo por ella, que no regrese, ¿no? Sino que regrese cuando esté seguro que quiere estar con ella misma, ¿no? Entonces también se le da como un valor en esa escena al personaje, ¿no? No es una mujer sufrida que se lamenta de su destino, sino que es consciente de que ella no quiere ser como un plato así de segunda mesa, ¿no? Sino que ella quiere sentirse bien consigo mismo si es que el protagonista quiere estar con ella, ¿no? Entonces ese es también como un valor que se le da a la mujer en esta película, ¿no? Y también me gustó en la parte ya final, cuando ella está triste, ¿no? Porque ya sabemos lo que sucedió, y él le pregunta a al chico ciego, ¿no? Le pregunta si es que él se estaba fugando, ¿no? con esta chica, con esta femme fatale, y el chico ciego le responde y le dice que sí. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque él le tendió como una trampa, ¿no? Y ahí murieron. Pero pareciera como si el protagonista, antes de que muera, le hubiera dicho a este amigo ciego que
que le dijera esto a ella para que no se sienta dolorida, ¿no? de haberlo perdido, ¿no? Sino como que al decirle esta mentira, ella ya no se va a sentir tan mal de haberlo perdido, ¿no? No sé qué te pareció a ti. Sí, esa parte. Es un final a lo Ángeles con cara sucia, ¿no? El mentir en la hora final, para dejar libre, para que vuele, para que busque otros rumbos, encuentre al otro amor, en vez de llorar por el amor que no pudo tener, ¿no? Es una especie de expiación en el último minuto de la vida, ¿no? Y eso es loable y eso es gratificante verlo, y obviamente que gusta, que va a gustar con gran parte de los espectadores. Pero sí engancha, sí es muy, en ese sentido, como lo dije, es muy gratificante ver películas donde todos los personajes tienen algo que decir, tienen algo que desarrollar, y ver a un personaje como Robert Mitchum, que es tremendamente, o sea, es un tipo que tiene la capacidad de autodestruirse por el amor de una mujer, solo refleja la condición humana que se ha vivido antes, y como siempre lo digo, también se vive ahora. Siempre la historia nos recuerda de que se repiten ciertos hechos, esto es cíclico. Pero bueno, ¿cuánto vamos en el tiempo, Leo? Sí, todavía tenemos unos 20 minutos y vamos a la siguiente película, que sería Al Rojo Vivo, o en inglés que es White Heat, de Raúl Walsh, de 1949, y con James Cagney también. En esta ya no es como en las anteriores de James Cagney, que lo captamos desde los inicios, desde joven, ¿no? Sino acá ya es un delincuente ya formado, sí, y donde él hace como un asalto a un tren, y el robo aparentemente sale bien, pero después hay unos cabos sueltos que hacen que James Cagney decida entregarse, con el fin de pasar un par de años nomás en la cárcel, y no lo condenen hacia una cadena más severa, y así evadir un poco la justicia, ¿no? Y entonces él sale, en realidad no sale a los 2 años, ¿no? Sino que se escapa, ¿no? por un evento que ocurre fuera de la cárcel, que él lo obliga a huir de la cárcel. Y en este momento en que está en la cárcel, los policías, sabiendo de esta estrategia que él tramaba de pasar solo pocos años en la cárcel, infiltran a un policía para que se haga amigo y lo espíe, ¿no? Es como una especie de doble agente, ¿no? Que está metido allí en la cárcel, y con él es que también planean la huida y escapan, ¿no? Me gustó también que esta película se siente bien actual, porque en lo que es la acción es bien rápida, ¿no? Tiene ritmo trepidante en algunas secuencias, como por ejemplo en las persecuciones de autos. También saben usar lo que es la tecnología que había en ese momento, ¿no? Que eran los teléfonos que están dentro de los autos de policía. Sí, eso me sorprendió. Pareciera como una película actual donde los policías hablan por su celular. Ahí estaban hablando por su teléfono. Y es del año... Todos del 49. Claro, 49. Sí, y ahí están bien, tienen una tecnología también donde pueden ubicar al auto mediante un dispositivo, ¿no? Y
y pueden saber las coordenadas exactas donde está el auto, ¿no? Sí. Y todas esas cosas la hacen así bien actual a la época de hoy, ¿no? Y es lo que me sorprendió también. No sé qué te pareció a ti. Sí, es una de las últimas películas que he visto y es gratamente ver una película que me sorprende, que siendo hecha en el año 1949 introduce elementos tecnológicos que yo no sabía que para esa época ya eran de uso común, como los teléfonos de baquelita en el auto, ¿no? El policía está conduciendo y agarra un teléfono y se pone a hablar y a conversar, porque yo me acuerdo que el primer auto donde se colocó un teléfono móvil fue en los 80s, 85, probablemente. Entonces, al ver esta escena me descolocó en el tiempo. Pero bueno, y como tú dices, otros elementos tecnológicos como es la ubicación de los autos de los delincuentes, y usan un dispositivo bien simpático que es emitir una señal, dos señales, y donde se intersectan mandan este comunicado ante la central de la policía, que en un mapa gigante va graficando la ruta que están llevando estos delincuentes, y pueden saber la distancia y la ruta a donde van a llegar. Es simpático la forma como está planeado esta película. Y como tú dices, las secuencias de acción de la mitad de la película hacia el final, donde pareciera una película de la década de los 80, con un ritmo de edición que pareciera por momentos cortado por un cocinero japonés, ¿no? Las tomas son cortas, no cansan visualmente, y entrando de lleno a la película, vemos aquí, no lo he visto antes, una introducción de una escena que lo hemos visto después en Los Infiltrados, ¿no?, de Martin Scorsese, que es colocar un policía dentro de la cárcel para que saque información del villano de turno, que en este caso es James Cagney, que dicho sea de paso, acá se muestra más ruin, más perverso. Asesina a los ferrocarrileros en el asalto al tren, asesina a los policías con los que huye de la cárcel, disparándole dentro del vehículo. O sea, el buen James Cagney que vimos en Ángeles con cara sucia es aquí un tipo desalmado, ¿no? Y que nuevamente demuestra su carácter misógino, ¿no? Su odio hacia las mujeres, que pareciera que no fuese impuesto en el guión, sino que fuese algo que él impone en el estudio. Quiere imponer frases, clichés y situaciones hacia con las mujeres, como también es el caso en esta película. Bueno, aunque acá su mamá es una persona venerada, ¿no? En el caso de esta película. Así es. Es la única mujer al cual pone en un altar, ¿no? Y el resto de las mujeres para este personaje son puro personajes secundarios, están de utilería. Y es memorable la escena cuando se entera de que su mamá murió, la forma como irrumpe en el comedor de la cárcel al enterarse de esta situación. Acá hay una cosa que quería mencionar. Había también, mientras vas pensando, hay dos escenas que me gustaron por el suspenso que maneja, que es una en la parte donde el policía que está infiltrado en la cárcel
se da cuenta de que en un momento los están vacunando, creo, a ellos, y él ve a un delincuente, ¿no? Que lo puede reconocer, que sabe que él es policía, ¿no? Y ya se arma todo ese escándalo. ¿Por qué? Porque este policía lo llevó a la cárcel hace 2 o 3 años, según narra la película. Sí, y a él lo llevan a un espacio, lo apartan por unos días, y cuando regresa a su celda con James Cagney, se ve que él le ha escrito una carta a su esposa, no le ha mandado una foto, y después le dicen... Su esposa, entre comillas, tienes que añadir. Sí, su esposa para la finta nada más. Ajá. Y él empieza... Le empiezan a preguntar, ¿no? Que por qué no quería vacunarse, por qué no quería ponerse la inyección, ¿no? Y al final hay una frase que ellos le dicen a este policía, que le dicen: al final todo este show que hiciste fue por gusto, ¿no? O sea, sí. Como que le dicen algo como si descubrieran, como si hubieran descubierto con esa frase que él es un farsante, ¿no? Y en ese momento le dicen que por gusto he hecho eso, porque lo van a volver a llamar para que lo vacunen. Entonces, ese momento de suspenso está magistralmente trabajado, ¿no? En esa parte, ¿no? Y hay otro momento de suspenso, que es cuando quieren matar a James Cagney dentro de este taller en la cárcel, donde se ve que le puede caer algo, un objeto de metal encima, y cómo lo han trabajado para crear suspenso en ese momento. También me gustó bastante, ¿no? No sé qué te pareció a ti esa parte. Maneja bien el suspenso y el thriller, porque también recordemos, aquí los guionistas toman en serio a los personajes secundarios. Ese personaje que mencionas del delincuente que puede reconocer a James Cagney en la cárcel, lo vemos después, hacia el final de la película, porque cuando James Cagney sale de la cárcel y planea un nuevo atraco a una refinería, recluta entre varios rostros nuevos a este mismo personaje, a este delincuente al cual había atrapado el policía infiltrado hace ya tiempo. Entonces, pero son tantos delincuentes que participan en este nuevo atraco que todavía no se ven los rostros durante un buen tiempo mientras se sucede este acto delincuencial. Hacia el final, cuando ya el atraco había sido consumado, es que uno tiene que ver la película para ver cómo Raúl Walsh, que es el director de esta película, te mantiene en suspenso, porque es un ejercicio muy bueno de los movimientos, porque mientras el policía infiltrado va hacia una habitación, se mueve, gira el rostro, el delincuente está en una segunda habitación, sale, ingresa, está de espaldas, entonces mantiene al espectador en vilo, porque uno no sabe en qué momento ambos se van a topar cara a cara y explotar, ¿no? Ese momento fue un thriller magnífico, y por tal recomendamos esta película al rojo vivo a nuestros espectadores. Así es, y ya pasaríamos a la última película, que es Los Sobornados, David Heat, que es en inglés, de 1953, de Fritz Lang, que esta película empieza con el suicidio de un policía que deja una carta donde se confiesa que se ha dejado sobornar por una banda de gángsters, ¿no? Y denuncia una especie de corrupción entre altos funcionarios, ¿no? de la policía también, ¿no? Y en este caso
sí, a diferencia de las otras películas, ya cambia el punto de vista del protagonista, ¿no? Acá no es un gángster o un corrupto el protagonista, sino es el detective que investiga todo este caso, ¿no? Que trata de que salga a la luz toda esta cosa que a primera vista es muy confusa y no se sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque todos creen que ha sido un suicidio así sin ningún motivo, pero hay una razón poderosa detrás de todo eso, ¿no? Y que este detective, que es el protagonista, va a ir descubriendo como quien pela una mandarina, una naranja, empieza a ver qué es lo que hay más adentro, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John? Me agradó la película. Vemos a un policía, como tú dices, incorruptible. O sea, dentro de la podredumbre moral y de corrupción que hay en esta ciudad que se recrea en la película, vemos que hay un policía que no se casa con nadie, ¿no? Que debe haber ahora y que también deben haber muchos. Pero lo que vemos en la película es de que el policía, mientras va, como tú dices, desarrollando la investigación, va descubriendo que hasta sus mismos jefes están metidos en esta corrupción. Lo va descubriendo poco a poco. Y la forma como viene la presión inicial es de parte de sus propios jefes, diciendo ya no investigues más, me han dicho de arriba que no toques más este tema, y después a mí, obviamente que el policía no hace caso a estas recomendaciones y sigue en su intento vano por el momento de buscar, de hilar más la madeja para saber la verdad. Y ya los mensajes son más fuertes, ¿no? Y le dice su jefe, ¿sabes qué? Ya no estás a cargo de esta investigación, dame tu placa y tu pistola. Y él no hace caso y sigue la investigación, y ya los mensajes son de otro nivel, ¿no? Vemos que matan a su mujer cuando el objetivo era matarlo a él, ¿no? Entonces vemos una graduación en el nivel de mensajes al ser humano honesto, ¿no? Y de qué forma el sistema se confabula desde todos los personajes que conforman esta especie de pirámide social. Se confabulan para darte pequeños mensajillos para que tú desistas de iniciar cierto desequilibrio en esta especie de sociedad precaria en la cual se está desarrollando la película. Aquí hay una escena que me sorprendió, que es hacia la mitad de la película. Vemos, para empezar, a un personaje que pareciera que es el personaje más sombrío de la película, que parece que tiene el mayor éxito que ha conseguido en la sociedad, que vemos que hacia el final de la película lo consiguió, pero manchándose de sangre, manchando de sangre sus manos. Y una escena que a mí me sorprendió es de que en un momento, cuando viene este policía incorruptible a observar ciertos detalles en la casa de esta persona, vemos que en el juego de naipes donde están jugando ciertos criminales, también está el comisionado que le obligó casi al inicio de la película que deje la investigación. O sea, en una pequeña escena vemos lo que puede ocurrir en otros estamentos, en otros ambientes, o lo que se lleva a cabo ya en forma de discursos, digamos, lo que se puede
lo que se puede observar, ¿no? La unión de la criminalidad y de las autoridades políticas confabulando, en este caso jugando a los naipes, mientras que cierto pequeño ratoncito trata de buscar la verdad. Entonces esta escena hasta puedo decirte que me sobrecogió, porque refleja lo que se observa, pues, inclusive ahora. Así es. Esta película también la hubiéramos podido haber seleccionado en nuestro podcast anterior, donde hablamos de las películas venganza, de ¿no? venganza, porque claro, es a partir de ese momento en que la esposa del protagonista es asesinada, en que él ya se lo toma como algo personal, ¿no? Como algo que tiene que resolver a como dé lugar, ¿no? Ya no hay, como quien dice, marcha atrás, ya no se puede apartar, ¿no? Eso hace que él ya esté ahí involucrado al 200%, ¿no? Y eso lo hace querer conocer más de este mundo corrupto, ¿no? donde se ha ido a meter, ¿no? Y me gustó acá también el personaje de la mujer, que es la novia de este corrupto, que lo protagoniza Lee Marvin, la novia que sale en este papel. Me gustó su personaje, ¿no? Porque es ambiguo. Por un momento es un ambiguo, ¿no? Primero está con un lado, después con el otro, y parece que no sabemos muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Entonces también me gustó esa interpretación, ¿no? Aparte del protagonista, ¿no? de la mujer, ¿no? Sí, pero volviendo al tema de lo que tú dijiste con respecto a que este policía se tomó a raíz de la muerte de su esposa en algo muy personal, hay que ver cómo los guionistas grafican especie de matrimonio ideal previos a esa escena de la muerte, ¿no? Una esposa que lo recibe en casa contenta, que le prepara la cena, que, como tú lo dices, toma cerveza de su vaso, fuma un cigarrillo de él. Bueno, creo que ya hemos dicho todo con respecto a Sobornado. Solamente quise decir esto de que para graficar o enfatizar o dar mayor peso a la venganza del sujeto, de este policía, presentan un matrimonio ideal que es roto, ¿no? Que es herido de muerte, y por el cual se desata toda la persecución que realiza este policía. Lo curioso es que no ponen un matrimonio como suele ser en la generalidad, con sus grises, con sus matices. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos ahora? Creo que menos de un minuto, Leo. Solamente agradecer a nuestros espectadores. Sí, ya nos estamos despidiendo. Gracias por vernos. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de La Última Butaca a la Izquierda. Ya le estaremos comentando cuál va a ser el próximo tema, ¿no? de la semana. Y eso sería todo por hoy, ¿no? Chao. Permiso, señores. Muchas gracias por escucharnos.